Buenos saludos cordiales para todos, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús el Mesías para todos los oyentes, hermanos y amigos que van a oír este interesante debate titulado es sobre Mateo capítulo 16, verso 18 desde el griego, ese es el título del tema. Y aquí pues tenemos a los dos personas que van a intervenir, que es el estimado Luis Alfinger y Rodrigo Calvo. Bien, entonces ellos van a estar presentando cada uno sus argumentos. Habrá un minuto de presentación, 20 minutos de exposición por cada uno, 10 minutos de refutación, 5 minutos de conclusión y un minuto para despedirse. Ese es el formato del debate y vamos a dar inicio. Así que bueno, un saludo para todos los oyentes y aquellos que lo van a oír en diferido. Mi nombre es Sergio Rodríguez, del país de Colombia, y me doy a conocer en las redes sociales como discípulo del Señor Jesús. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos pues con la presentación, el minuto de presentación del estimado Luis Alfinger, y luego sigue Rodrigo Calvo. Entonces, tiene un minuto para presentarse, estimado Luis Alfinger. Y ya voy aquí, pues ya, yo creo que pues no es necesario ponerle tiempo, como es un minuto para presentarse. Bueno, muy buenas noches tengan todos, Dios los bendiga, bendiciones desde Venezuela, me encuentro en el oriente del país, continúan las noches de lluvia, amaneceres de lluvia, bastante lluvia, y bueno, agradecido con el Señor que estoy en esta noche en un diálogo, debate otra vez con Rodrigo, creo que no debatíamos desde hace 2 años. Y vi el debate que tuviste anoche con Guido, estuvo muy bueno defendiendo la Trinidad. Entonces, bueno, soy bautista, tengo que decirlo, para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Luis Zambrano Alfinger. Sin más que decir, estaré defendiendo la parte de la reforma, de la teología reformada. Bien, entonces ya se ha presentado el estimado Luis Alfinger. Ahora pues viene el minuto de presentación por parte de Rodrigo Calvo. Adelante, estimado Rodrigo, puede presentarse, saludar a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Dios les bendiga. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista, apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Y bueno, hoy ya digamos dispuesto para realizar este debate tan interesante que se va a llevar a cabo. Y bueno, Dios permita que todo salga muy bien. Y los invito a que compartan este debate y le den like. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces ya pues se han presentado los dos. Bien, entonces les quiero recordar algo, ya saben el formato del debate, los 20 minutos primero de cada uno van a ser de exposición, no es de refutación, es de argumentación de lo que ustedes creen y entienden. Entonces, hay que respetar esos puntos, ¿no? Claro, para que no comiencen pues refutando el uno al otro, no. La refutación se hace después de los 20 minutos de cada uno de haber expuesto, ¿no? O de la exposición que haga cada uno. Bien, entonces, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio. ¿Quién empieza? ¿Luis Alfinger? Bien, estimado Luis, entonces me dice si está listo para que iniciemos, y aquí yo le voy a abrir tiempo aquí en el cronómetro para que inicie ya. Entonces, usted me dice tiempo. Usted me dice tiempo y comienzo. Listo, 1, 2, tiempo. Bueno, comienzo con el bosquejo, voy a hacer una introducción rápida y de allí voy a lo que es el área de la morfología con la hermenéutica del contexto. Es interesante porque yo sé que, digámoslo de esta forma, que este texto es bastante clave. Disculpan los audios me están sonando en el oído. Ok, este texto es bastante clave para la teología católica, ya que de aquí proviene lo que es la sucesión apostólica. Bueno, comienzo con la introducción. Voy a ser rápido con las palabras que voy a usar y con la morfología. He estado estudiando y en los últimos debates he estado fuerte con el área de morfología.
entrando en lo que es la sintaxis, que es más compleja, más complicada, pero aquí este versículo en donde entramos es exactamente, y disculpen si no pronuncio bien las palabras en griego, todavía estoy estudiando, es donde voy a entrar. Primero y principal, los conceptos. Pedro, Petros, ¿verdad? Es un nombre propio, nominativo, singular, masculino. Alguien va a preguntar, ¿de dónde sacas eso? Bueno, simplemente del logos calogos. Ahí está toda esa información, más los léxicos, más los libros que nos ayudan referente al tema. Y los comentarios bíblicos que tengo. Petra es un sustantivo dativo, singular, femenino. Ahí hay una conjunción, que es qué, ¿verdad? En ese versículo. Tasti es sobre, ¿verdad? Es un pronombre demostrativo y es de referencia. Esto quiere decir, para poder ir poco a poco y entrar en lo que es el área de la morfología del versículo, que si tengo dos sustantivos, por así decirlo, que uno es Petro y el otro es Petra, tiene que ser el mismo caso, tiene que ser el mismo género y tiene que ser el mismo número. En esto que estamos observando, está uno en caso nominativo, otro en caso dativo, lo único que si están los dos en singular, pero uno es masculino y el otro es femenino. Quiere decir que no tienen relación. Al no tener relación, entonces busquemos este referente de Tasti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es anafórico hacia atrás. El referente que nos presenta, o catafórico, que es hacia adelante. Entonces, cuando hablamos de Tasti, estamos hablando de Pedro. Sustantivo, pues no se consigue en realidad en lo que es el mismo caso y el mismo género. La roca es un adjetivo y veamos bien, ahora sí, lo voy a explicar en español. Sobre esta, la roca, le dice el Señor Jesucristo, y después me voy a abrir a la hermenéutica bajo el contexto para que se entienda mejor. Veamos bien cómo dice. Hay un Tasti que es femenino con un artículo que también va hacia lo que es el femenino. Si es Pedro, tiene que ser masculino. Pero no. El pronombre es femenino. Esta, la roca, y en griego aparece el artículo. En griego aparece el artículo. Puede ser que alguien diga, sí, pero piedra y roca es lo mismo. Ok, esta, la piedra, ¿verdad? También tenemos que entender que Pedro es un nombre propio, ¿verdad? Pedro es un nombre propio. Vamos bien. Roca está entonces haciendo adjetivo de Petra, ¿verdad? Ahí hay un artículo de terminal, que es la, en español. Voy poco a poco, por si acaso alguien se pierde, por eso es que tengo que ir poco a poco. El contexto no evidencia nada, absolutamente nada de ninguna sucesión. Voy a ir al contexto. Y sé que el tema no es la sucesión, pero apostólica, pero como de allí deriva todo este tema, que es importante para la teología católica romana, por eso es que quise que se fuera al griego. Veamos que, primero, el capítulo 16 comienza del 1 al 4, en lo que es su contexto, Cristo y los fariseos. Luego del 5 al 12, el pan y la levadura. Luego del 13 al 20 es donde está nuestro tema. Del 21 al 20, su venida y luego ellos. El 13 es un diálogo en Cesarea de Filipo, el versículo 13. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Allí ellos contestan. Mateo es el único que dice referencial a Jeremías. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Verso 15. El 16. Tú eres el Cristo, dice Pedro, ¿verdad? Le hace esa referencia. Loan Mira, el léxico Loan Mira en inglés dice, el ungido es el libertador. Ahí no está hablando en plural, sino de uno solo. Es singular. Es el libertador de la esperanza que se esperaba. Tú eres el Cristo. Sabemos que Cristo es ungido. El 17 dice el léxico Tugi, dice bienaventurado, Macarios, feliz, dichoso. Es una palabra que nosotros utilizamos mayormente como de crecimiento de la felicidad, el doble de la felicidad. Entonces, en la oración tenemos que hay una cualidad.
que es atributiva, ¿verdad? ¿Hacia quién? Hacia Pedro. La palabra Petros aparece 161 veces, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pero no aparece como fundamento, sino como Pedro. O sea, aparece referencia al nombre propio de Pedro, pero no como fundamento. En lo que es Mateo 16, Pedro es usado más adelante en el señalamiento que se le llama Satanás. ¿Por qué? Por lo que era el plan de Dios, el cual él objetó: no vayas y no hagas eso. El fundamento tiene que ser Cristo, el fundamento. Cuando yo empecé hablando de todos estos conceptos, es porque esto lo voy a decir bajo propiedad de que no sabemos exactamente si en ese momento estaba habiendo un señalamiento hacia Pedro. Eso no lo podemos especular. No se puede especular. Y el que me va entendiendo, que sabe y conoce el tema, yo sé que es muy poquito tiempo, pero es un debate. Entonces, la morfología es una oración subordinal de dos verbos. Luego, dijo, es en griego, ¿verdad? Y lo otro es un verbo copulativo, que eres. Le dice, la conjunción kai, que se dice que, y dice sobre. Allí es que viene el tema de que es femenino. ¿Me entiende? Si es femenino, no puede ser hacia el nombre propio, que es masculino. Si es el nombre propio, que es masculino, entonces sería directamente hacia Pedro. Gramaticalmente, no puede ser Pedro. Y la roca es Jesucristo. Ahora, sé y conozco, yo lo sé, que en ese momento el diálogo era con Pedro, pero voy poco a poco. Sobre la roca, femenino. Esto lo estoy sacando, como ya dije, del texto griego, de los interlineales griegos, de Tischendorf, sobre todo. Tasti se utiliza en femenino, como ya había dicho. Esto lo estoy repitiendo varias veces para que se entienda. Y sobre la roca se utiliza para el femenino, más no para el masculino. Y para que haya este referencial de que se le está hablando al nombre propio, que es Pedro, debería de existir las tres, vamos a llamarlo así, las tres cosas: género, caso y número. Es lo único que pega en el número. Es lo único, en el caso no pega. Nominativo y dativo. Y en el género masculino, femenino, tampoco pega. Petro, como ya dije, es masculino nominativo. Es un pronombre demostrativo masculino. Ahora, se edifica es un verbo que se utiliza en este tipo de argumentación para decir que se está edificando sobre Pedro, pero el verbo no aparece allí, en ese contexto. Ajá. Si se utiliza es en voz activa. ¿Me entienden? Y disculpen que me equivoqué en esa parte. Me parece que estoy leyendo muy rápido. Voy a calmarla. Si dice en voz activa, quiere decir que está hablando el Señor Jesucristo en palabras de él, que Él es el que va a edificar. Que Él es el que está edificando. Y hay algo muy importante. La voz activa es cuando el sujeto se está refiriendo que él, estoy hablando en el sentido voz media, voz activa y voz pasiva. Cuando es voz activa, él está hablando que él es el que va a edificar, no Pedro. ¿Se entiende? Esto se tiene que tener en cuenta también para el tipo de tema que estamos llevando. Edificar y fundar. Edificar es ecodomiso en griego. Es hacia arriba, se construye hacia arriba. La roca, la piedra angular es Jesucristo. A nosotros se nos llama roca en la carta de Pedro. El mismo Pedro nos llama roca y sí, está bien. Podemos decir de esta manera, o es Pedro o es referencial a lo que se le dijo. Es una de las dos cosas. O es la confesión
o es Pedro, tiene que hacer la confesión porque ya sabemos que no es Pedro, por lo que ya vengo diciendo de hace rato con la gramática. Y el contexto tampoco ayuda. O sea, el contexto, en el nivel del Nuevo Testamento, el contexto no ayuda. Decir la roca que es Cristo, esto sí. ¿Por qué? Porque la roca es lo que está allí. En esa roca se coloca el fundamento, el edificio que se va a construir. Efesios capítulo 4, Pedro también lo dice, que somos rocas, pero de una manera de piedra. Lo que pasa es que la palabra, cuando se saca al español, cualquiera me va a decir, son sinónimos. Son sinónimos. Es como decir cefa, kefa, son sinónimos. Son sinónimos. El punto es la gramática en griego. El punto es ese. Decirlo en español, o la versión que lo diga, que yo revisé varias versiones hoy, voy revisando varias versiones, porque el tema, cuando uno empieza a estudiar un versículo, al parecer el versículo se va abriendo y qué interesante el versículo. Vamos poco a poco y continúo. Sobre es encima. Por ejemplo, Lucas 6, 48 dice cavar, es hacia abajo. Pero cuando habla de sobre, está hablando de encima. Sobre es algo que está encima. Cuando es cavar, es hacia abajo. Entonces, tenemos que entender este tipo de argumentación que sé que tiene la Iglesia Católica, los amigos católicos sé que la tienen. Voy a dar unos puntos a lo cual yo creo que Cristo es la roca, y en este tema, en este versículo, vemos, un simple hombre no puede ser a quien se le dice toda esta responsabilidad, que después falla en el mismo capítulo y el mismo Señor le dice Satanás. Y después en Gálatas vemos otra vez fallando. O sea, ahora la recomendación de ir y hacer discípulos es para todos aquellos. Petros y Petra, sé que es en griego. Tal vez Rodrigo me va a decir en arameo. Yo sé eso, pero aquí el tema es en griego. Los textos más antiguos los llevan es al griego. El Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino. Y sabemos que en arameo es más complejo, es más complicado, porque es un idioma muerto. Bueno, supongo que casi nadie lo estudia, pero sí, hay gente que lo estudia. Pero es muy complejo llevarlo a ese tema del arameo. Pedro, en Lucas 22 al 24 al 30, hay una discusión, y la discusión es quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? Entre ellos, nunca se dijo que era Pedro. Si la confesión es lo que rebunda, vuelvo y lo repito, o es Pedro o es la confesión. Tiene que ser una de las dos cosas. Si él me dice que es Pedro, él tiene que llevarme la argumentación hacia este lado, hacia Pedro. Si él me dice, bueno, es la confesión, tiene que darme la argumentación para este lado, que es la confesión. Pero no me puede decir que son las dos cosas, porque esto sería en un área que la gramática no me está ayudando, y tal vez en un área que tampoco ni la hermenéutica me está ayudando. Lo digo porque la confesión sí puede ser. Miren, otro punto. En Efesios 2:20, nosotros somos piedra viva, dice Pedro, ¿verdad? En Efesios 2:20, ahí se dice edificar. Ustedes. Porque ya dije que la voz pasiva dice que él es el que edifica. Entonces, él aquí está utilizando un participio pasivo. En 1 Pedro 5, y digo tanto Pedro porque es nuestro tema. Yo como anciano, como ustedes, dice Pedro, la preeminencia no. Él se está colocando, dando consejos a los ancianos como otro pastor. Bueno, se supone otro anciano, un presbútero, no, pero él no se está colocando como preeminente o como alguien que fuera principal. Y eso lo sabemos. Utilizar, por ejemplo, más adelante, que tal vez lo podamos tocar, utilizar Isaías 22:20 no es paralelo. Absolutamente, hoy estuve analizando eso y vi hasta el versículo 25, porque si se utiliza el versículo 20 para utilizar lo de las llaves de David, eso es una exegesis. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 25 dice referente a Eliaquín, dice referente que el clavo anclado será quitado y quebrantado,
y la carga también. Entonces, no puede hablar de Pedro, referente a un antiguo pacto que lleva a Isaías, o un versículo que lleva a decir que es referente a Pedro. No. Atar y desatar no es exclusivo de Pedro, no es exclusivo de este versículo. ¿Por qué lo digo? Porque en Mateo 18:18, que eso entre nosotros los evangélicos también se debate, pero ya sabemos que la hermenéutica nos ayuda. Lo que es Mateo 18:18, ahí se habla referente a la disciplina. Es el concepto como iglesia de la disciplina. Es otro tema, pero se toca por lo de atar y desatar. Si él me dice que es Pedro, porque sé que la iglesia católica en los concilios dice que es Pedro, aunque también vi otros referentes que dicen que no es Pedro. Bueno, si él dice que es Pedro, entonces referente a esto, él tiene que buscar la manera de que gramaticalmente sea Pedro. Y sé que va a utilizar los paralelos, pero sin salirnos del capítulo 16 de Mateo y este versículo. Voy a ir concluyendo, dando la idea en general. Voy a ir concluyendo. Yo estoy presentando objetivamente y directamente en lo que es la morfología. O sea, fui directo a la morfología, porque tal vez alguien me va a decir, no utilizaste la sintaxis. Bueno, no, yo voy a la morfología, porque esto lo estoy tomando yo, anotando todo de lo que es el área de la morfología. Cuando yo estoy utilizando la morfología, yo estoy viendo de que esto es en femenino y no es en masculino, y que este nombre propio no es en femenino, ni siquiera es en el mismo caso, porque a veces se dan casos iguales, pero resulta ser, por ejemplo, genitivo, pero hay 25, más de 20 genitivos, entonces ahí hay un choque en ese tipo de tema, de texto, pero aquí ni siquiera el caso nominativo. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta muy bien este tipo de cosas que vemos. En el contexto, como yo dije, en el contexto nunca se habla de una sucesión apostólica. Si se hablara, entonces se identificara más adelante o se identificara en otro tipo de, digamos, de evangelio, porque son 3 evangelios que son sinópticos. Son 3 evangelios sinópticos. Entonces se puede utilizar, bueno, en este dice así y nos ayuda, pero se está utilizando aquí, como yo sé, como tradición. Si voy a lo que es el contexto histórico, el contexto del momento, nunca se le llamó a Pedro Papa, o sea, en ese momento de ese contexto, nunca se le dijo a Pedro que era el mayor entre ellos, nunca se le dio una preeminencia, nunca se le dio una, digamos, una importancia, porque en el punto de lo que estamos en este debate es allí, en lo que es de piedra o roca. Y vuelvo y repito, sé que me van a señalar y van a decir, es lo mismo, ¿para qué te das tanto dolor de cabeza? Bueno, sí, pero ni siquiera el artículo es en masculino, el artículo es la. Porque puede decir entonces, bueno, es piedra, es lo mismo, ajá, sobre la piedra. Ni siquiera. Y cuando se habla del propio Pedro, es un masculino, es un hombre. ¿Se entiende? Y como ya yo dije, 161 veces aparece en lo que referencia a Pedro. Cuando se habla de la roca, tenemos multitudes de versículos que nos ayudan y nos apoyan cuando se habla de la roca. ¿Quién es la roca? Desde allá, desde el antiguo pacto. ¿Quién es la roca? Es Jesucristo. Entonces, voy concluyendo en lo que es la área de la morfología, en lo que es el área del contexto y también en lo que es el contexto del Nuevo Testamento. Lo demás sería colocar exegesis. O sea, yo creo, yo opino, pero hay que ser objetivo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Ahí está hablando de la parte del Señor en referencia a lo que Él es el hombre. En 1 Corintios 3:10, cuando se habla de del fundamento y otro edifica, allí se está hablando de Jesucristo, en ese contexto.
Y ahí se está hablando también de fundamento. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. ¿Y otro edifica? Pues sí, porque se le entrega digamos, este poder, pero no un poder en sí, sino de llevar la palabra del evangelio. Porque ahí hay muchas cosas en ese versículo y en el siguiente también, pero nosotros vamos a ir enfocando más de acuerdo a lo que es el tema de la sucesión apostólica. Y si es de tocarlo de esa manera, bueno, no lo veo, no lo veo, no lo veo y, o sea, tendría que ser sincero, se tendría que atribuir bajo esa cualidad a Pedro, pero se atribuye es por lo que él le dice a Jesucristo, tú eres el Cristo. Allí él le dice, bienaventurado Pedro, allí sí hay una cualidad que el Señor le está diciendo, bienaventurado, en el versículo 17, Macarios. Dicho todo esto, entonces dime mi hermano, ¿cuánto me queda? Por favor, el moderador. No me diga que el moderador se salió. ¿Cuánto me queda, por favor? Se cayó el moderador. Quería preguntarte, Rodrigo, Sí, ¿cuánto llevabas el tiempo? ¿Eran 25 minutos? Yo creo que ya... No, 20. ¿Cuánto? Disculpa. 5. Yo no llevaba el tiempo, lo llevaba era el moderador. 26 minutos de programa, o sea que... ¿Cuánto de presentación? Pondremos que 5 minutos, o sea que ya se te debió acabar. Sí, ya se te debió haber terminado el tiempo, claro. Yo no lo llevaba porque pues yo no soy el moderador. Sí, puedes, bueno, pregúntale al moderador si va a venir. Yo les puedo seguir de aquí en adelante controlando el tiempo. Entonces. Bueno, por favor, dale el tiempo que yo hablé a Rodrigo, normal. O sea, si hablé 25, listo. ¿Cuánto hablé? Sí, ¿cuánto hablé yo? Minutos, 21. No, 21, bueno. Porque acuérdate que 5 de presentación. Por eso. Sí, okay. Dale, está bien. Entonces, pues cuando me digas, Rodrigo, ya iniciamos tu tiempo, dale. Listo, empezamos. Bueno, okay. Dice Mateo 16:18. Cago de soy lego tisue Petros, caepitaute tu Petra, oikodomeso moutan eclesian caipulai eudo u catizoun autos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo quiero llamar la atención empezando por lo más básico. Cago soy lego ti soy Petros. Yo te digo que tú eres Pedro. Caepi taute, y sobre esta taute. Miren que esto es importante. ¿Por qué taute? Si Jesucristo estuviera hablando de sí mismo, diría aute. En griego, aute, cuando uno habla de sí mismo, es aute, de auto, de yo. ¿Ok? Pero no dice aute, dice taute, de tú. Entonces, con esa simple, digamos, palabra, nos podemos dar cuenta que primero, Jesucristo no estaba hablando de sí mismo. Segundo, estaba hablando de Pedro. ¿Por qué? Porque le dijo que él era la piedra, ¿sí? Y el taute es el tú. Usted, es un taute. Entonces, cago de soy lego otisue y Petros, y yo te digo que tú eres Pedro. Caepi taute to Petra oco de mesú, y sobre esta piedra, ¿sí? Oikodomesó, edificaré mouton eclesian, mi iglesia, perdón, que es que mi iglesia. Kai pulai, y kai es y, ¿sí? Y pulai o pulé, como quieran decirle, son las puertas o portones. Eudo o catimoson autos, y las puertas del infierno no prevalecerán, o del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, contra ella misma. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y resulta que aquí cuando habla de iglesia, ¿sí? Sobre las puertas de esta iglesia, dice autos. Entonces, miren, en la misma frase encontramos taute y autos. O sea, taute y aute. Tautos,
autos, que es lo mismo, diferente conjugación, pero es el mismo significado. Entonces, cuando él dice, cago soy delego, soy lego, oti soy deupetros, eipetros, perdón, ¿sí? Está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro, caiepi taute, taute, no dice aute, taute, tauteto pedra, oikodomesú, mobuton eclesian, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Creo que es muy claro el sentido, no hay que darle tantas vueltas. Caipulai, las puertas del infierno, o sea, dice mi iglesia, ojo, mi iglesia, moutón eclesian, sobre mi iglesia. Dice, Caipulai Eudu, ¿sí? Y las puertas, Eudu, o Katisouskin, y las puertas del infierno no prevalecerán, ¿sí? Autos, en contra de ella misma, o sea, en contra de la iglesia. Entonces miren cómo Jesús utiliza el autos cuando habla de su iglesia, suya, mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella, de autos. ¿De qué es el autos? De mi iglesia. Pero cuando habla de Pedro como la piedra, ¿sí? Lo llama, ¿cómo lo llama? Taute. No aute. Si él estuviera hablando de sí mismo, hubiera dicho Caiepi auteto Petra oicodomesú mouton eclesian. O sea, sobre yo esta piedra edificaré en mi iglesia, pero no lo dice. Lo dice taute, tú, no aute, yo. Pero vuelvo y repito, cuando habla de su iglesia, ¿sí? Termina muton eclesian caipulai o edosu o catisousan o sousin autos. Refiriéndose a su iglesia. Ahí sí es suya. Está hablando de algo de él, referente directamente a él. Ahora, dice el 19, soy tas cleidas, tas basileias, tan ouranon caiean de pitos gos estai, de demon eutos ouranos, kai o ean, lucese pitos, gos estai lumenon, en tus tois urano o uranois, como quieran decirle. Urano, pues es una forma más correcta de decirlo. ¿Qué significa esto? Bueno, y a ti, sí, a ti. Vamos a mirarlo nuevamente. Perdón, aquí voy a marcar el 19 bien. O sea, vuelve otra vez a ti, a tú. Vamos aquí a mirarlo bien. Dosoitas. Tas. Del taute. Tas. Y a ti. Ok. ¿Qué le da? Tas cleidas ton basileias. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sí ven? Tas, taute, cuando está hablando de Pedro. Autos, aute, cuando Jesús habla del mismo o de su iglesia. Ahora, miramos que en este momento él no deja de hablar. Si ustedes ven, el versículo 18 dice, yo a mí te digo que tú eres Pedro. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Pero dice el 19, a ti te daré. ¿Con quién sigue hablando? Con Pedro. Y dice, a ti te daré las llaves de los reinos, del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué diferencia hay entre Pedro y los demás apóstoles?
si los demás apóstoles pueden atar y desatar, ¿cuál es la diferencia según el versículo 19? Que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos, mientras que los demás apóstoles no. Ellos pueden atar y desatar, pero Pedro además tiene las llaves. Jesús se las entrega porque son de él. Dososoitas. A ti te daré. Entonces miramos que la estructura gramatical nos muestra que Jesús todo el tiempo está hablando con Pedro. Ahora, hay un argumento que utilizan mucho, no puede hablar de Pedro porque más adelante, en un versículo el 23, dijo, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Pero es que aquí Satanás no significa el diablo, pues, no, el del infierno, no lo está comparando con el infierno. Satanás o Shatam, ¿sí? Shatam en hebreo significa opositor. Y lo que estaba haciendo era oponerse al plan de Dios cuando Jesucristo anunció que iba a morir. ¿Por qué lo hizo? Pues claro, lo acaba de nombrar la piedra de su iglesia y luego decir, me voy a morir. Y entonces Pedro, pues obviamente va a pensar, ¿cómo así? Yo soy la piedra y él se va a morir, entonces ¿en qué vamos a quedar? No, le dice Pedro, no hagas eso. ¿Y qué le dice Jesús? Quítate de mi vista, Satanás, o sea, quítate de mi vista, opositor. Escándalo eres para mí porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. O sea, tú estás pensando como los hombres, no estás pensando en el propósito de Dios. No está diciendo es que tú eres el diablo y estás poseído por el diablo. No, nada. Cuando tú entiendes lo que significa Shatam en este texto, ¿sí? Estás dándote cuenta que se está refiriendo a un opositor, no que él esté poseído, ni que él sea un demonio. Tan es así que en Juan, creo que es 21, permítanme, voy a buscarlo. Juan, creo que es 20, vamos a buscarlo rápidamente. María Magdalena, aparece a sus discípulos, Jesús y Tomás, es el 21. Ajá. Muy bien. 21:15. Después de haber comido Jesús, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué le dice Jesús? Apacienta mis ovejas. A ver, si pensamos que Jesús no pudo dejar un hombre al frente de su iglesia, pues vemos que Dios, Yahvé, puso a Moisés al frente de su pueblo Israel. Puso a reyes como Saúl, David, Salomón al frente del pueblo de Israel. Puso a los jueces del Antiguo Testamento frente al pueblo de Israel, como dirigentes del pueblo de Israel. Y Israel, Yahvé seguía siendo su Dios, Israel seguía siendo su pueblo, pero tenían un dirigente denominado por Dios. Entonces, ¿por qué si Jesús, que es Dios, pensamos que es imposible que deje a un hombre a cargo de su iglesia si ya había dejado a hombres a cargo de su pueblo Israel? Y este es un nuevo pueblo, el de la nueva alianza. ¿Por qué no iba a dejar a Pedro? Y es más, le dice, ¿me amas más que esto? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice, primera vez, Jesús, apacienta mis corderos.
que le dice que apaciente los corderos. Y no es que Jesús fuera ganadero, sabíamos que él era carpintero, no ganadero. Entonces estaba refiriendo a los corderos de su iglesia. Vuelve el 16 a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿cómo no lo están seguros de que no lo están nombrando pastor de sus ovejas? Yo lo veo claro que sí. Miren, está clarísimo. Y dice el 17, le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, tercera vez, apacienta mis ovejas. O sea, ¿qué más claro quiere esta ordenanza? Primero lo nombra la piedra de edificación, la Petra, porque no dice auté. Sobre yo, esta piedra, auté, edificaré mi iglesia. No dice, está hablando con Pedro y le dice, tauté, tauté Petra, sobre esta piedra, tauté tú. Y a este le está diciendo tauté, también en griego, en el Juan, pero le confirmo para no meter la pata. A ver. Legui auto tu tritón, Simón, Yonahu, Fileme. A ver, déjame caer. Legui auto curi panta, zu oidas, su Kikonesis otifilose. Legui auto pastorea mis ovejas. Bosqueta probata mu. Entonces, claro, Jesús cuando habla de sí mismo, habla de auto o de mu o autos. Pero cuando habla con Pedro, le dice tauté. También lo vemos en Juan, donde lo nombra pastor de sus ovejas. Pero bueno, también podemos ir a Juan 1:42, donde dice 1:42, dice, Egahem auton proston Jesús emblecas autoho Jesús eipen su eis Shimon ho ousus Yahonu su cleste kefa o hermeneutai Petros. ¿Qué quiere decir esto en español? Y le llevó donde Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, tú eres Shimón. Miren, su es Shimón. Y sigue, el hijo de Juan. O Udos Yohanú. ¿Qué más sigue? Tú te llamarás Kefas, tú. Su cleste Kefa, su. ¿Sí ve? Ahora, dice, ¿qué quiere decir? Piedra. ¿Qué dice? Además, bueno, este es un texto que está en griego. Está en griego. Pero llama la atención de que el nombre que le pone a Pedro en esta vez no es en griego. Es en arameo. Para que no haya ninguna confusión. ¿No? O hermeneutai Petros. Su cleste Kefas, te llamarás Kefas o piedra. Hermeneustai
Petros, ¿qué quiere decir piedra? O Pedro. Entonces, el texto es demasiado claro. Además, vamos a hablar de que, digamos, Jesús no le dio preeminencia a Pedro, o los apóstoles no creían que Pedro era el primero, o que, pues porque cuando dijeron quién es el mayor de ellos, bueno, el que quiera ser el mayor, que sea el último. ¿Podemos confirmar eso? Claro que sí. Mateo 10:2. Miren lo que dice Mateo 10:2, así suavecito con rojo. 10:2 dice: Ton su dodeca apostolon ta onomata estintasta. Protos Simón. Protos, el primero, Simón. Jolegómenos Petros, Kai Andreas, Joadelfos, Autos. ¿Qué rayos estoy diciendo? Bueno, se los voy a traducir a cristiano. Los nombres de los 12 apóstoles, apóstolos, son estos. Primero, Simón. ¿Cómo que los apóstoles, no, o sea, que entre Pedro no tenía preeminencia sobre los demás apóstoles? Mateo, que es un apóstol y evangelista, hace una lista de los apóstoles y dice, el primero es Simón. Y esto Rodrigo, te quedan 2 minutos, Rodrigo. Muchas gracias. Y esto no es ordinal. O sea, no va en orden de primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Por qué? Porque dice primero Simón, llamado el Pedro, su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. ¿Qué pasó con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Si fuera ordinal, hubiera hecho primero Pedro, segundo Andrés, tercero Santiago el Zebedeo, cuarto su hermano Juan. Pero este no es un protos, no es un primero de orden ordinal. Este es un protos de importancia, porque solo a él le llama el primero, no habla de segundo, tercero, no. El primero de todos los apóstoles, y lo nombra de primero, Simón, llamado Pedro. Así lo dice en griego. Donde dodeca apostolonta onomata estintasta. Nombres de los 12 apóstoles eran estos. Protos, Simón, Jolegómenos, Petros. El primero de ellos, ¿sí? Es Pedro, ¿qué? Es Simón, también conocido como Pedro. Sí, tenía un puesto de preferencia entre los apóstoles. Ahora, vamos un poquito más a la bibliografía. Lástima que se me acabó el tiempo, porque estaba muy chévere. Voy a utilizar la Biblia de Estudio Mundo Hispano, que es una Biblia bautista, igual que Luis, bautista. Dice en la página 1906 sobre Mateo 16:18, en lo que dice el pie de página. En arameo, Pedro y roca son la misma palabra, Kefas, y en griego son términos análogos que en ese tiempo se usaban de manera intercambiable, Petros y Petra. Lo dice una Biblia de estudio bautista, con eruditos bautistas en griego, koiné. Entonces, no sé si alcance, tengo aquí la gramática. Tienes 30 segundos, Rodrigo. No, entonces vamos a dejarlo para la refutación con el análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento de Mark Serwick y Mary Grosvenor. Bueno, dejémoslo así. Muchas gracias. Listo, por favor apaga tu micrófono. Ya tenemos los 2 comentarios de 20 minutos cada participación de cada uno. Ahora vamos con los 10 o 15 minutos de refutación, no recuerdo el formato. 10, mi hermano, 10. 10, listo, perfecto. Empieza con tus 10 minutos de refutación, Luis, por favor. Enciende tu micrófono. Sí, entendido. Comienzo entonces. Bueno, dame tiempo, mi hermano, para comenzar, para yo bien llevar mi tiempo aquí.
tranquilo, no hay problema. Dale, Luis, acomoda y cuando tú me digas, iniciamos, ¿listo? Ok, iniciamos. Bueno, voy de atrás para adelante. Voy de atrás para adelante. Mira, no se está negando el diálogo. O sea, cuando yo dije también lo de 161 veces, se está diciendo que Pedro, aparece la palabra en griego, es referente al nombre personal. Es de Pedro. Eso no se está negando, tampoco se está negando el diálogo. Yo sé y yo entiendo que todos somos piedras. Eso lo dice Pedro mismo en su carta. Eso quiere decir que las referencias utilizadas, porque sé que el mismo Martín Lutero y sé que el mismo Jean Calvino también lo decía, pero el problema está en darle una importancia que va más allá sobre los 12. Ya eso vamos. Eso yo lo sé. Algo que no entiendo es si no existe seguridad de salvación en la teología católica romana, entonces la preeminencia se cayó en Gálatas cuando la palabra en griego es hipócrita. Cuando Pablo le dice hipócrita en el capítulo 2. Entonces, si no hay seguridad de salvación, estamos colocando sobre este punto al hombre que debería ser, de ser el líder de todo. Mira, la palabra llave aquí, eso lo busqué yo en varios comentarios, lo que significa en sí abrir y lo que se le entrega a Pedro. En el libro de los Hechos, capítulo 2, el discurso a los judíos es de Pedro. En el libro de los Hechos, en la historia del libro de los Hechos, narrativo, del capítulo 10, a los gentiles, quien aparece allí en el lienzo y todo esto, es a Pedro. Entonces, lo de las llaves, esa autoridad o ese poder, mejor dicho, se le da a Pedro. En el comienzo de la historia de la iglesia. ¿Qué pasa en el Hechos capítulo 15? Porque quien habla allí es Jacobo, como líder de la iglesia, en el concilio de Jerusalén. Sobre referente ya al tema de los gentiles. Cuando Pedro habla en su propia carta, él no se presenta con preeminencia de que yo soy el pastor o yo soy el líder. Él dice a los ancianos os aconsejo, ¿verdad? No es un solo pastor, porque en ese periodo de tiempo, en los 3 primeros siglos, si no me equivoco, en los 2 primeros siglos, se tiene entendido que los ancianos eran los líderes de las iglesias. No era uno solo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de argumentos, tenemos que ir también al tema histórico. No era que se tomaba en cuenta un solo líder, en una iglesia había varios ancianos. Eso se fue formando, fue después, poco a poco. Entonces, yendo más hacia adelante o hacia atrás, Satanás sabemos que es adversario, Satán, opositor, pero hay un problema porque él está en contra del plan de redención. Siendo él la principal piedra del ángulo, si es Pedro, que sabemos que es Jesucristo en Efesios capítulo 4, siendo él, ¿cómo él va a estar en contra? Luego que se le está diciendo que él es el principal, ¿cómo él va a estar en contra? Esto es bajo lógica, porque ya voy por la argumentación del griego, del propio plan de redención. Yo sé que no se endemonió, yo sé que no se le metió un demonio, eso yo lo sé, pero si tú sabes muy bien que hace un momento o hace unas horas, o puede ser que en unos días se te dijo algo referente a ti, entonces vas a estar en contra del plan de redención y se te va a llamar reprendiéndote como que fueras adversario o el mismo Satán. Voy para allá. Lo de Hechos, capítulo 2, es porque a él se le está diciendo o también se le está dando que abre las puertas del evangelio a los judíos. Después se le da a Pablo. Y Pablo apareció, fue después, dice él, como abortijo en Gálatas. En Gálatas. Entonces, si tenemos referencia, se le entrega a todos como apóstoles, enviados. Porque después en el capítulo 23 del libro de los Hechos, él sale de los judíos y fue enviado a los gentiles. Entonces ahí se le entrega las llaves a Pablo para los gentiles. ¿Dónde quedó Pedro? No aparece más en el listado. Creo que no aparece más. O sea, al menos que yo me equivoque, porque puede ser que... Pero no aparece más. Te daré... Ahora, voy a la parte que tal vez el tiempo se me va. Mira,
¿Sabes cuántos pronombres referenciales son? Son creo que 19. Y aquí es delicado, porque exactamente los pronombres de referencia son muy delicados, en el sentido de que se tiene que tener en cuenta el sustantivo y el artículo, por cierto. Entonces, cuando él hace, tengo que refutar este tema allí, cuando él hace este baile entre auto, mu, esta, iglesia, taute, los pronombres son muchos. Hay un listado grande, pero estos son pronombres de referencia en lo que es nuestro tema. Pedro es un nombre masculino. Bueno, si no son 19, tú me corriges ahorita, porque tal vez yo estoy en la memoria de las clases que yo sé. Pero si él está señalando a Pedro, esto es especulativo. Yo dije en un principio, yo creo que se está hablando de la confesión. Y tengo entendido que la Iglesia Católica dice, o es la confesión y también es Pedro. O sea, disparan para los dos lados. Porque sé que hay gente, y no lo voy a nombrar, que dice que no es Pedro, de los católicos romanos. Entonces dice, bueno, es la confesión. Bueno, pero si es la confesión, entonces no es Pedro. O vas a decir que son los dos. Ahora, ¿se le puede llamar a Pedro como piedra y se le puede entregar las llaves? Sí, porque yo no estoy negando el diálogo. El diálogo lógico, está dialogando con él. Pero yo tampoco puedo decir que el Señor Jesucristo estaba haciendo así, yo. No. Ahora, el pronombre es sobre, ¿verdad? El problema lo tenemos es después, en esta área. Si es masculino o es femenino. Tanto que aparece un artículo que es la en griego. Ese artículo es definido. Entonces, si el artículo está diciendo sobre la, si está hablando de un nominativo, no hay referencia que pegue, o sea, que sea caso nominativo singular, sí, los dos son singulares, las dos palabras, los dos sustantivos, pero que haga la misma referencia también del caso, del género y del número, porque el género o es masculino o es femenino. Allí tenemos ese problema. Gramaticalmente, aunque él me baile con los pronombres, él va a seguir bailando con los pronombres, yo sé. Él va a decir, pero aquí se le dijo a su iglesia. Sí, pero esos son pronombres de referencia y no son malos. Y yo sé, está bien. Pero allí en el punto que está escrito en griego, yo no creo que los copistas interlineales. Los copistas, yo no creo que hayan puesto algo y después se hayan equivocado. O sea, eso es imposible. O sea, los copistas colocaron tate, que es femenino, para femenino, o sea, pronombre femenino. Si es masculino, entonces ahí sí tú puedes decir, no, pero es que él pudo haber colocado aute. Ahora tú me estás diciendo, mira, un momento, no es él, pero tú tampoco puedes decir que estaba señalando a Pedro, porque estamos especulando los dos. Entonces, escucha lo que yo estoy diciendo para que no se vaya a hacer un muñeco de paja. Yo sé y yo entiendo que se está hablando en un diálogo es a Pedro. Eso yo lo sé. El asunto es, o es la confesión o es Pedro. Si tenemos que es Pedro y que hay una preeminencia que tú dices que aparece como preeminente en Mateo capítulo 10, se está dando un listado. O que tú me dices en Juan 1:42 que es un paralelo. No, porque no tiene absolutamente nada que ver. O sea, simplemente se está diciendo, tú eres Kefa. Bueno, y no se le dice también allá en Gálatas lo mismo. Y fui 15 años, dice Pablo, y estuve con Kefa. O sea, se está utilizando, es un modismo o un hebraísmo que está utilizando la Biblia. O sea, pero utilizarlo como paralelo para decir que hay preeminencia. Ahora, que él aparece como preeminente en Mateo capítulo 10. Bueno, Mateo fue escrito para los judíos, ¿cierto? Tenemos que entender eso. O sea, si se utiliza, búscame los paralelos de Marcos y de Juan y de Lucas que ayuden a esta idea. ¿Entiendes? Porque todas las doctrinas, gracias mi hermano, ahora sí,
Todas las doctrinas van fundamentadas rodando en lo que son sus paralelos de ideas y paralelos de gramática y paralelos también en el sentido de lo que venimos hablando. Entonces tienes que ayudarte con los paralelos. Y esta es mi reputación. Hasta aquí lo dejo. Ok, gracias. Ahora continuamos con los 10 minutos de refutación de Rodrigo. Rodrigo, te recuerdo que la refutación es del primer argumento que él lanzó, ¿de acuerdo? Con el que él empezó. Ya en la próxima contrarrefutación podrás refutar lo último que él acabó de decir en estos 10 minutos, ¿vale? Cuando quieras me haces señal y comienzo con tu tiempo, brother. ¿Se escucha? Sí, se te oye muy bien. Aleja un poquito el micrófono, se escuchó muy duro. Ok, mejor. Listo, perfecto. Me das señal y comenzamos con tu tiempo, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, vamos a mirar lo que dice el diccionario Strong. ¿Qué? Este es un Strong especial. ¿Cómo es que se llama? Ya les digo cómo es que se llama. Bueno, se me olvidó. Bueno, es un Strong aumentado y mejorado, que viene en la Biblia palabra clave, ¿no? Dice lo siguiente: G del griego 4073, Kefa, Petra, femenino de lo mismo que 4074, una masa de roca literal o figurado, peña o piedra o roca. ¿Qué dice? Otra vez repito: Kefa, Petra, femenino de lo mismo que 4074. Petra, lo mismo que 4074, pero en femenino, dice. Pero veamos qué dice 4074, la palabra que le sigue. Petros. Pedro. Aparentemente palabra primaria, un pedazo de roca más grande que 3073. Como nombre Pedro, un apóstol Pedro. Entonces, si el diccionario nos dice que Petra en el 4073 es el femenino de lo mismo que el 4074, que es Pedro o Pedro, pues ¿qué decimos? Y de hecho lo define igual: una masa de roca literal o figurada. Y aquí también dice Petros, un pedazo de roca más grande que 3073, como nombre Pedro, un apóstol. Lo dice un diccionario muy bueno, que es el diccionario palabra clave basado en la Reina Valera. Ahora, recuerden que esto, la Biblia Mundo Hispano, que es una Biblia bautista, yo estoy leyendo no cualquier definición. No. Yo estoy leyendo lo que dice el texto sobre Mateo 16:18. Sobre Petra. Aquí se me perdió un poquito la referencia, pero ya la busco rapidito. Palabra 1900 algo. Ya lo encuentro. Denme un segundo. 16:18, página 1906. Vuelvo y lo repito. Este es el pie de página del versículo 18. Dice: en arameo, Pedro y roca son la misma palabra, kefas, y en griego son términos análogos que en ese tiempo se usaban de manera intercambiable. Petros, Petra, 4074, 4073. No lo digo yo. Ahora, ¿qué más le puedo decir? Hablando, él dijo en su primera intervención que no había forma de mostrar que Pedro era el primero, sino que era uno igual a todos los demás. Pero recordemos lo que yo le mostré. Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón. ¿De dónde saca que es un listado ordinal? Si fuera ordinal sería primero Simón llamado Pedro, y segundo su hermano llamado Andrés, tercero Santiago el de Zebedeo,
y cuarto su hermano Juan, pero eso no lo dice. Dice solamente quién es el primero, quién es el protos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago ahí sí, los demás no dicen ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Está hablando por rango, el primero era Pedro. O sea, el texto es muy claro, ahí no hay lugar a confusión. Por otro lado, que cómo es posible que que Dios deje a un ser humano al frente de su iglesia. Bueno, pues sí es posible, porque el mismo Jesús lo hizo, porque en el pasado, en el Antiguo Testamento, Yahvé lo hizo con Moisés, con Abraham, con Jacob, con Isaac, con los reyes Saúl, con David, con Salomón. Entonces yo no entiendo este argumento de que no es imposible que Dios vaya a dejar un simple hombre que peca frente a su pueblo porque él se equivoca. Pero, hombre, sí lo ha hecho, y ejemplos bíblicos hay por todos lados. Por todos lados están. Ya vimos Juan 21 del 15 en adelante, ¿no? Le dice 3 veces. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Le dice a él, a nadie más. Por segunda vez le dice, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Dice Jesús, apacienta mis ovejas. Tercera vez, Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. O sea, se lo dijo 3 veces como para que le quedara grabado. Oiga, sonso, apaciente mis ovejas. 3 en la Biblia es el número de la plenitud. Y resulta que ¿cuántas veces le hace esa pregunta Jesús a Pedro? 3 veces. ¿Cuántas veces le manda a apacentar sus ovejas y sus corderos? 3 veces. Le da la autoridad plena a Pedro de apacentar a sus ovejas. Yo pregunto a Luis, ¿en qué texto del Nuevo Testamento Jesús mandó a los demás apóstoles a apacentar sus ovejas? Que le haya dicho Pablo, apacienta mis ovejas. Juan, apacienta mis ovejas. Marcos no era apóstol. Mateo, apacienta mis ovejas. ¿Dónde? Un solo texto donde Jesús le haya dicho a otro apóstol distinto a Pedro que apaciente sus ovejas. No lo hay. No lo hay. Ahora, ¿qué tipo de piedra es Pedro? Piedra de edificación, que es muy distinto a la piedra angular. La piedra angular va arriba, que es la que le da estabilidad a las vigas y a los muros para que no se caigan de un lado para el otro. Pedro es la piedra de edificación, la que va encajada como una amalgama, ¿sí? Como la calza que se pone en una muela, así, se encaja. Esa es la piedra de edificación. ¿Y en qué va encajada? En la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Claro, la roca es Jesucristo. Pero Pedro es la piedra de edificación. No se puede confundir la piedra de ángulo con la piedra de edificación. Son 2 cosas distintas. Pedro también en su primera carta dice que nosotros somos piedras vivas y utiliza litos para hablar de nosotros como litos. Y eso también es una piedra. Y eso no quiere decir que nosotros seamos piedras angulares. Bueno, también tenemos este diccionario bíblico ilustrado de Alfonso Ropero, Alfonso Triviño y Silvia Martínez, eruditos todos. Estos creo que son metodistas ya, pero bueno, en fin, son eruditos al fin y al cabo, protestantes. Dice Pedro, página 1214, GR 4074, Petros, latino Petrus, piedra, roca, piedra o roca, uno de los 12 apóstoles, hijo de Jonás,
y de nombre Simón, a que Jesús le puso el nombre de Kefas, roca, arameo, Kefas. O sea, creo que es muy claro. Entonces, Kefas, Petro y Petra, según la Biblia de Estudio Mundo Hispano y según este diccionario bíblico, son términos intercambiables. Ahora, ya vimos que Jesús dijo taute. O sea, taute Petra. No está hablando de él. Si hablara de él, diría aute. Pero no habla de él. Ah, no, pues no estaba hablando de él, sino estaba hablando de otro. ¿De quién? Si solo había dos. Si solo estaba Jesús y estaba Pedro, ¿sí? Y si le dice taute Petra y no aute Petra, o sea, yo piedra, sino taute Petra, ¿a qué otra piedra se estaría refiriendo? Solo hay dos. ¿O será el Espíritu Santo? No creo. No creo que se esté refiriendo al Espíritu Santo. Ahora, que se refiere a la confesión, porque lo dijo desde el comienzo, se refiere a la confesión de Pedro. Claro que se refiere a la confesión y también al mismo Pedro. ¿Por qué? Entendamos el por qué ambas son correctas. Porque unas van unidas. Dice el 16, Simón Pedro contestó, porque él estaba preguntando, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Tal. Bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y el único que habla Pedro es Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y dice el 17, aquí está la clave de por qué es la confesión y por qué es Pedro. Replicando, Jesús le dijo, Rodrigo, tiempo, 10 minutos. Listo. Por favor, activa tu micrófono, Luis. Vamos con los... ¿cuánto fue que me dijeron de contrarrefutación? Creo que eran 10 también. ¿5? No, 5 minutos. Sí, okay, sí, vamos a ir concluyendo con 5 minutos. Les recuerdo que yo no era el moderador para este debate, fue que quise colaborarles a lo último, pero bueno, vamos con los 5 minutos, por favor, Luis. Ver tras el argumento de refutación de lo último que dijo Rodrigo, ¿vale? Por favor, cuando me digas, brother, comenzamos con tu tiempo, ¿de acuerdo? Tiempo. Bien. Bueno, voy a Juan 21. Magnífico, porque lo había saltado, se me había pasado por alto, ya lo tenía anotado. Lo de las 3 veces, lo de Fileo y Agapeo, ¿verdad? Es que él lo negó 3 veces. Y al negarlo 3 veces, así como tú conoces muy bien esta argumentación, porque sé que te la sabes de memoria, deberías también conocer la contraargumentación. Sabes que él lo niega 3 veces. Entonces ya por ahí no funciona. Una cosa es semántica y otra cosa es morfología y sintaxis. Desde hace 2 debates que tengo repitiendo lo mismo. La semántica me va a decir que lógicamente, porque eso es etimología, que la palabra Petra es igual a la palabra Petros, roca grande, masa grande. Eso es semántica. ¿De dónde proviene la palabra, la etimología? Pero otra cosa es la morfología y la sintaxis, que la oración es atributiva, que la oración se tiene que formar bajo reglas de gramática. Recuerda que son 5 minutos, así que tengo que ir rápido. Entonces, el texto del Nuevo Testamento que le diga a los apóstoles y a los discípulos que apacienten sus ovejas, Mateo 20:19, y orden y hacer discípulos a todas las naciones, es una orden a todos los discípulos. Como ya yo expliqué desde un principio, entonces tenemos Efesios 2:20, que es importante, porque yo nunca he dicho que un hombre en el antiguo pacto o en el nuevo pacto o ahorita pueda llevar una iglesia en el sentido de que no se va a olvidar de que la iglesia es de Cristo, como todos sabemos, que Él es la roca, eso es lo principal. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Yo no estoy queriendo decir algo que tal vez voy a tocar, que no es el tema. Yo no estoy queriendo decir, en este sentido, si estos del antiguo pacto llevaban liderazgo, ¿dónde quedó o dónde hubo la sucesión? La sucesión de David era por linaje, pero ¿dónde quedó? Ahí es donde queda este segundo de silencio.
No, pero es que ellos llevaban un liderazgo. Igual, ¿dónde quedó la sucesión de Pedro? Murió. Porque, vuelvo y repito, en el sentido, Jacobo era el pastor, el líder, en el libro de los Hechos capítulo 15, en el concilio, yo tengo entendido eso. Ropero, yo sé que Ropero, tanto así que sé que él apoya el movimiento Q, era liberal. La confesión y Pedro, o es la confesión o es Pedro. ¿Por qué se le señala a Pedro? Porque es un diálogo. Porque es un diálogo. En el sentido de que se le señala así, no, eso es especulación. Entonces yo también puedo decir que él hizo así, se autoseñaló. Porque no utilizó el pronombre o sea, el pronombre de ser, copulativo, este tipo de pronombre que es cuando se habla de sí mismo. Entonces, no, yo no sé si fue que lo señaló, yo no, porque ahí no lo dice. Yo simplemente estoy viendo la gramática y la gramática no apoya esto, más los contextos. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque yo lo sé de un principio, ya que mi conclusión, utilicé la gramática y después me expandí en el contexto del capítulo y después me expandí a todo lo que se habla de Pedro hasta su carta referente al tema. Allí habla de anciano, él no se coloca como un sucesor, él no coloca a un anciano que le iba a suceder. Ya que yo voy a morir, te quedas tú, fulano. Ya que yo sé que algún día voy a partir, tú te quedas. Él no lo dijo en su carta, nunca. Y es que estaríamos especulando, porque tal vez tú vas a decir, bueno, que lo dijo tal padre de la iglesia. Eso es especulación. Eso queda en especulación. Porque recuerda que el tema en sí es la sucesión. Entonces, si me va a volver a arrojar lo mismo del antiguo pacto, bueno, ¿dónde están los sucesores del antiguo pacto? Nunca hubieron. Nunca quedaron. Entonces, si Pedro es tan primordial, o sea, ¿por qué entonces vamos a colocar a alguien que pareciera que fuera infalible, es la palabra, ¿no? Pareciera que fuera intocable o algo así, cuando él es un hombre que falló y él mismo lo sabía, tanto que la historia cuenta, y ahí sí podemos decirlo, que él mismo él dijo, no, 3 veces lo negó y 3 veces lo perdonó, en este sentido de Juan capítulo 21. Apacienta mis ovejas, fileo, hasta que le dijo agapeo, en griego. Entonces, lo de los pronombres, listo, mi hermano. Luis, tiempo. Gracias, mi hermanito. Vamos con tus 5 minutos, por favor, activa tu micrófono. Rodrigo, cuando inicies, comenzamos con tu tiempo. Listo, voy a empezar por lo que dijo Luis sobre Hechos 15, de que Jacobo pues, era el que mandaba y no Pedro en el concilio de Jerusalén. Miren lo que dice Jacobo. Bueno, Pedro dice, por mi boca Dios me escogió para que por mi boca los gentiles escucharan por primera vez la palabra de Dios. A eso responde Jacobo, el que estaba presidiendo la reunión porque él era obispo de Jerusalén. ¿Qué dice? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué está diciendo? Sí, Jacobo preside la reunión, pero ¿para qué la preside? Para decir, vean, escuchen lo que dijo Pedro, lo que dijo Simón Pedro. Eso es cierto, eso es la verdad, fue por boca de él que escucharon por primera vez el evangelio. O sea, no se paró a contradecir, no, yo soy el que manda acá y tú estás equivocado, Pedro, no. Se paró para decirle, vean, lo que dijo Simón, todo tiene la razón. Punto. Entonces, ¿dónde está ahí el contrapeso? No hay ninguno. Al contrario, Jacobo lo que hace es confirmar lo que dice Pedro. Por otro lado, bueno, él dijo algo de que Pedro no tenía seguridad de salvación. El tema no es la seguridad de la salvación, porque en Gálatas 2, Pablo llamó hipócrita a Pedro. Yo no sabía que si yo llamo hipócrita a alguien, esa persona se va para el infierno. Yo no sé ese argumento de dónde sale. Entonces, si yo le digo a Luis Alfinger, Dios no lo quiera, le digo hipócrita, ¿quiere decir que con eso ya lo estoy mandando al infierno? Creo que ese no es un argumento válido.
Que se hayan peleado porque son hermanos, claro, se pelearon, como se pelean los hermanos, pues entonces porque un hermano se pelea con el otro, uno se va para el infierno y el otro no. No, eso no tiene ni pies ni cabeza. Segundo, tercero, se le demostró que las llaves del reino de los cielos solo se le dieron a Pedro. No pudo mostrar otro apóstol al que se le hubieran dado las llaves. No lo mostró. Cuarto, se demostró que la lista de Mateo 10, cuando dice protospetro, o por protospetros, primero Pedro, no es una lista ordinal. Es una lista así, pero donde mencionan la autoridad del protos, del primero. Los demás no mencionan el orden, segundo, tercero, cuarto. Protos, Pedro. Era una diferencia de autoridad. Ahora, también dijo que Pedro no es el jefe, porque en 1 Pedro 5:1 dijo: yo soy anciano como muchos ancianos. Pero ¿quién los entiende? Primero dicen que el que quiera ser el primero sea el último de todos. Y Pedro en esa carta estaba diciendo que él era un anciano como los demás. Entonces no es el primero por eso. Entonces malo si se declara el último y malo si lo declaran el primero. No tiene sentido. O sea, los apóstoles reconocieron que era el primero y él humildemente se reconocía igual a los demás ancianos, no a los demás apóstoles, a los demás ancianos, a los presbíteros, como un acto de humildad. Y el que quiera ser el primero sea el último de ustedes. Entonces, ¿fue humilde o no fue humilde Pedro? Eso demuestra que era el primero. Por otro lado, bueno, habla de Efesios 4, porque en Efesios 4 habla de Petra de ángulo, a piedra de ángulo. Ya volvimos a lo mismo. Piedra de ángulo y piedra de edificación son dos cosas distintas. Igual nosotros también somos lithos, somos piedras, pero no es lo mismo. Que porque ¿cómo es eso de que Pedro fue a cortar el plan de salvación de Jesucristo? Pues claro, yo ya lo dije. En el Mateo 16, 16, 18 le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, le da la autoridad. Pero luego cuando él anuncia que se va a morir, pues claro, Pedro con un pensamiento humano dice: ¿cómo así? No te vas a morir, porque entonces ¿dónde quedo yo? Listo, tiempo, Rodrigo. Ya 5 minutos. Quiero agradecerles a los dos por haberse manejado muy bien. No hubo improperios, no hubo ad hominem, no hubo necesidad de llamarle la atención a ninguno. Quisiera ya entrar en la fase final de este debate y por favor, en un minuto, despídete, Luis Alfinger. Bueno, Dios los bendiga satisfactoriamente. Noto que Rodrigo ha crecido bastante. Lo he visto muy bien, porque leyó bastante en griego y todo esto. Las cosas van mejorando. Quería debatir con Rodrigo desde hace tiempo. Y bueno, gloria a Dios por todo lo que se hace. Esperemos que sea de bendición para los oyentes, como siempre. La paz del Señor y que pasen buenas noches. Amén. Y gracias por ayudarnos en la moderación. ¿Viste, Carlos? Listo. Bueno, vamos con tu minuto, por favor, Rodrigo. Bueno, no, muchas gracias, Carlos, por tu moderación improvisada, pero que fue efectiva. A Luis por haberme invitado a este debate. A todos los que estuvieron conectados, Yoranicita, Gonzalito de mi canal, que son mis moderadores, a Manuela, a Armando, a Pablo, a Magda, a todos los que están conectados, me perdonan si no alcanzo a nombrarlos todos, pero es cuestión de tiempo, a Yacam. Y bueno, aquí lo importante es que ustedes le den like y compartan, porque compartiendo también están evangelizando. Por último, bueno, le digo a Luis, es que yo no hago generalmente debates en griego, porque esos debates solo los entiendes tú y los entiendo yo. Entonces, si no explicamos mucho, porque se gasta uno mucho tiempo explicando, pues la gente va a quedar gringa de qué estamos hablando. Eso suena como a ping-pong, pero nadie entiende nada. Entonces, por eso generalmente no hago debates en griego, pero muchas gracias. Espero que sí le haya quedado claro a todos. Y bueno,
Muchas bendiciones y que viva Cristo Rey. Gracias. Listo, entonces queda terminado el debate. Nos vemos en una próxima ocasión y que tenga muy buena noche. Dios les bendiga.